Muy buen día tengan todos compañeros. Bienvenidos acá a la Expo Mecánica Automotriz Internacional Pachuca 2020. Quien tiene el gusto para hablar de su servidor, Lois Tamparra. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre especificaciones técnicas, diseño y aplicaciones de lo que serían las transmisiones de diseño 8 HP y 9 HP para la plataforma Chrysler FCA. Acompáñenme. Bien, y comenzamos así. Primeramente, ZF, que es el fabricante de las transmisiones 8 HP, recibe o envía, mejor dicho, este modelo de transmisiones 8 HP como la mejor sugerencia para innovar en la nueva plataforma de vehículos que tiene Chrysler para la época. De igual manera y de forma paralela, para el año 2013 ya ZF tiene en Estados Unidos, en Carolina del Sur, una planta que se dedica a fabricar este tipo de transmisiones innovadoras. ZF y FCA llegan a un acuerdo con respecto a lo que sería suministro y licencia para la fabricación de la transmisión 8 HP, ya que Chrysler tiene en gran medida un gran interés en lo que sería este tipo de transmisiones porque puede hacer algunas modificaciones que van a resultar en lo que serían sus plataformas. Luego de ese acuerdo, ya Chrysler consigue la licencia para fabricar y por supuesto modificar en su planta de Kokomo, en Indiana, la propia transmisión 8 HP y sus derivados, como vamos a ver a continuación, bajo un nombre particular, TorqueFlite 8. Así se denominan las transmisiones que ha rediseñado Chrysler para sus vehículos. Esa es la razón por la cual encontramos diferentes identificaciones en lo que serían los manuales de servicio. ¿Sí? Vemos que en algunos están identificados como HP y en otros lados están como RE o TE, tal cual como Chrysler lo ha venido aplicando en todas sus transmisiones. ¿Sí? Así que aquí vemos lo que sería la 8HP45 y reformulada por Chrysler como la 845RE. 8HP50, que corresponde a la 850RE, 8HP70, 75, 90 y 95, que son los diseños originales de ZF. Las transmisiones de 8 velocidades superan en gran medida lo que tendríamos como sus predecesoras, lo que sería la 545 y la 65 y 68 RFE, al proporcionar relaciones adicionales para una aceleración mucho más rápida a intervalos de cambio más cortos. 8 velocidades que permiten que el motor mantenga su rango de RPM en un nivel óptimo, aumentando la economía de combustible y por supuesto el rendimiento de la unidad. En cuanto a las mejoras de eficiencia que aporta Chrysler a este diseño innovador de ZF, tenemos un aumento de relación a 7.8, un par de arrastre reducido en los elementos de cambio, de manera tal de dar más performance o mejorar el performance de lo que serían los cambios en la transmisión. Reduce la presión de bomba de aceite, alargando así la vida de los componentes, ¿sí? Y por supuesto también mejorando el rendimiento del aprovechamiento del trabajo realizado por el par de motor. Y por supuesto también mejora lo que sería el arranque de la inercia, lo que es conocido para nosotros como el sistema Start-Stop. Estos son los aportes que hace Chrysler, que son significativos a este diseño que ya tenía ZF, que funcionaba muy bien, pero Chrysler le agrega estas nuevas innovaciones creando una transmisión mucho más confortable y por supuesto mucho más rendidora. Como comentario adicional a esos cambios que le está haciendo Chrysler, antes de pasar acá a la identificación, ya ZF estaba garantizando un 6% de ahorro de combustible. Después que Chrysler hace estas mejoras, ZF reconoce un 3% adicional
en lo que sería el tema del ahorro de combustible. Con respecto a qué significan estas siglas 8HP50, 850, esa identificación que tienen las transmisiones queda desglosado de esta manera. 8 significa la cantidad de velocidades de marcha hacia adelante que tiene la transmisión, ¿sí? HP se refiere al conjunto de planetarios controlados de manera hidráulica, al igual que un convertidor de par mejorado. Tenemos también el número como tal, en este caso el 50, que es la abreviación del par que va a entregar esta transmisión, proporcionando unos 500 Nm de torque. Ya para lo que sería la nomenclatura de Chrysler, el 8 y el 50 significarían lo mismo. La R significa el tipo de montaje. Se refiere a que esta transmisión es de montaje longitudinal, aplicable para vehículos con tracción delantera con tracción trasera y tracción en las 4 ruedas. Y la E se refiere a que el control de esta transmisión es totalmente electrónico. Las aplicaciones de esta transmisión son variadas. Aquí tenemos las más representativas hasta el momento, ¿sí? Tenemos lo que sería la 8HP45 o la 845RE, indistintamente. Está diseñada para ser montada en vehículos con motorización con 3.6 litros de desplazamiento, motores V6, como los tienen el Chrysler 300, ¿sí?, del 2012 en adelante, el Challenger del 2015 en adelante, el Charger del 2012 en adelante, lo que sería Dodge Durango 2014 al 2017 y Grand Cherokee 2014 al 2016. Todos estos vehículos con motores de 3.6 litros vamos a tener incorporada cualquiera de estas dos transmisiones, o la 8HP45 o la 845RE. Cabe destacar que para poder identificar qué transmisión está incorporada en el vehículo, solamente con verificar el número de parte es suficiente, y ahí nos va a decir qué tipo de transmisión está. El control electrónico es el mismo para ambos diseños de unidades, pero lo que sería partes duras, tren de potencia, ¿sí?, tendríamos que ver con mucho cuidado a la hora de hacer una reparación o un reemplazo, ya que ahí hay pequeñas modificaciones. Tenemos también dentro de este grupo 8HP la 8HP50 o la 850RE para Chrysler, ¿sí?, reformada. Esta va a estar en vehículos como Grand Cherokee, Dodge Durango y Gladiador motor 3.6. También el Wrangler, ¿sí? Grand Cherokee del año 2017 específicamente, Gladiador 2020, Dodge Durango año 2018, ¿sí?, y lo que sería el Wrangler 2018 en adelante. También el Wrangler con su motor de 2 litros de desplazamiento va a tener una de estas transmisiones incorporadas, 8HP50 o 850RE. Otro conjunto de la familia 8HP es la 8HP70, ¿sí? Esta 8HP70 la vamos a encontrar en lo que sería vehículos con motores de 5.7 litros de desplazamiento, como es el caso del Chrysler 300 2015 en adelante y la Dodge Durango 2018. Adicionalmente, con motorización 5.7 y 6.4 litros, vamos a encontrar el Challenger 2015 en adelante y lo que sería el Charger, el Dodge Charger 2015 en adelante. También vamos a tener lo que sería Grand Cherokee con motor 3.0 litros, 5.7 y 6.4 del año 2014 al 2016. Esos vehículos van a tener lo que sería la transmisión 8HP70. Quedan todavía 3 componentes más de la familia 8HP. Tenemos la 8HP90, ¿sí?, que va a estar montado en vehículos con motor de 6.2 litros de desplazamiento, como es el Challenger 2015 en adelante y lo que sería el Charger 2015 en adelante. Exclusivos hasta ahora, la 8HP75 para el Jeep Wrangler motor 3 litros, ¿sí?, 2020. Y lo que sería
La 8HP95, que es la más alta de toda esta gama de conjunto de transmisiones 8HP, lo vamos a encontrar en lo que sería la Grand Cherokee Supercharger, ¿sí? Con motor 6.2. Todos los modelos utilizan de Grand Cherokee utilizan la 8HP95. Estas transmisiones incluyen una cantidad de cambios significativos. Lo primero que habíamos rediseñado sería lo que es la palanca de cambios. Para estas transmisiones 8HP vamos a encontrar dos modelos. Uno que es giratorio, ¿sí? Y el otro convencional, de desplazamiento convencional, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Ambos mandos, ¿sí?, de palanca de selector de rango de transmisión son módulos que están unidos a la red de comunicaciones CAN. La transmisión 8HP es caracterizada por tener el TCM sumergido en el fluido, y ese módulo está incorporado a la red con un bus de datos CAN de alta velocidad exclusivo. No hay una guaya mecánica para poder manipular los cambios, ¿sí? Como les repito, estos son módulos que están agregados, adicionados a la red de comunicación CAN. Otra de las innovaciones o de las especificaciones que tiene esta transmisión es que el cuerpo de válvulas se le da servicio en conjunto con el TCM, ¿sí?, y con lo que sería la agrupación de solenoides de cambio, ¿sí? No se les da servicio por separado, todo se reemplaza como una misma unidad. Sí, en efecto, si tenemos un problema de un conjunto de solenoides o de un solenoide de cambio, tenemos que reemplazar el cuerpo de válvulas y el TCM. Si tenemos problemas con el TCM, de igual manera vienen adosados lo que sería el cuerpo de válvulas y el conjunto de solenoides. De ahí en adelante, después de hacer esa reparación, por supuesto hay que hacer lo que conocemos como el Quick Learn, el aprendizaje rápido, después de haber hecho lo que es el reconocimiento del módulo de la transmisión al agregarlo en la red de datos CAN, ¿sí? Otra de las particularidades que tiene el diseño de esta transmisión es el filtro. El filtro de aceite viene adosado al cárter, el cual es plástico. Este filtro, para hacerle servicio, tenemos que hacer el reemplazo del cárter y verificar el procedimiento de servicio para lo que sería el correcto par de apriete y la secuencia de apriete del cárter, y no causarle daños ni a la empacadura ni al cárter. Un aditamento que tiene esta transmisión es el sistema Hydraulic Impulse Storage, el denominado sistema HIS. ¿Okay? Este sistema no es más que un acumulador de presión de aceite. Él lo que hace es retener presión adicional, ¿sí?, presión de reserva, para ayudar al sistema Start-Stop. En el momento en que el vehículo está apagado, por supuesto, no hay presión para llenar los embragues. Este acumulador se encarga de tener la presión de líquido suficiente como para dar mucho más eficiencia a lo que sería la puesta en marcha después de la inercia en el momento de utilizar el sistema Start-Stop. En cuanto al fluido, esta transmisión, como todas las transmisiones ZF, tienen un fluido único. Se llama 8 and 9 Speed ATF. ¿Ok? 8 y 9 velocidades ATF. Este fluido no es compatible con lo que sería el ATF más 4 que veníamos utilizando. Tampoco es compatible con lo que sería mejoradores de viscosidad, y por supuesto tampoco lo que serían detectores o activadores para fuga, ya que él tiene su propio aditivo colorante que es reactivo a la luz ultravioleta para poder detectar las fugas, ¿sí? Así que este tipo de aceite tiene una composición muy pero muy particular, la cual debemos respetar. ¿Cuáles son esas particularidades? Viscosidad, elasticidad, resistencia o tensión superficial
y por supuesto lo que sería la transferencia de calor. El punto de ebullición que tiene es el adecuado para poder mantener con el correcto nivel de funcionamiento a temperaturas de trabajo la unidad y por supuesto no dañar los componentes tampoco electrónicos, tanto como sensores, así como la TCM y solenoides. Ese aceite envejece mucho más rápido a temperaturas de servicio. Perdón, envejece a temperaturas de servicio elevadas que en las condiciones normales. La conducción frecuente a alta velocidad, la conducción frecuente con remolque y el modo deportivo hacen que el aceite, o mejor dicho, la transmisión trabaje con excesos. Y este aceite tiende o está diseñado para poder compensar ese tipo de trabajo. Por supuesto, se va a fatigar mucho más rápido, ¿sí? Lo cual va a cortar sus periodos de cambio, que aún así son aceites con vida extendida con respecto a lo que ya venimos manejando nosotros con anterioridad. En la función de conducción, dependiendo de eso, bien sea el manejo deportivo o el manejo normal de la transmisión, ZF recomienda que el aceite se cambie entre 80.000 a 120.000 kilómetros o a más tardar recorridos o transcurridos 8 años. En cuanto al tapón de llenado y vaciado, tenemos que en lo que sería las 8HP45 en adelante, exceptuando todo lo que sería la 8HP70, 75, 90 y 95, estas transmisiones 8HP45 tienen un tapón. Aquí en la imagen se ve que el tapón está retirado. Ese es el tapón para medir y rellenar o llenar el aceite a la transmisión, el cual su proceso de medición, leyendo la información de servicio, tiene que estar a una temperatura de unos 60 grados centígrados y después de haber realizado un ciclo de marchas, se debe agregar aceite hasta el punto en que ya deje de devolverlo la transmisión. ¿Ok? Y por supuesto, para drenarlo también tiene un tapón, aquí lo vemos en la parte baja. Ahí tiene el taponcito para poder drenar el aceite y hacerle servicio. En cambio, la 8HP70 tiene, aquí ven el orificio donde tiene el tapón, se mide de la misma forma que la transmisión 8HP45, como todas las 8HP, ¿sí? Como ya bien les comenté, tienen un periodo de vida bastante extendido, 80, 120.000 kilómetros u 8 años. Eso es lo que se conoce como tecnología, aceite con tecnología LifeGuard, ¿ok? Esa es la tecnología que tiene ese aceite sintético. Volviendo acá al tema del tapón, esta transmisión 8HP70, 75, 90 y 95 no tienen tapón de drenado. Para poder vaciar el aceite tenemos que desmontar el cárter de la transmisión. En cuanto a los embragues con los que está construida esta transmisión, tenemos un diseño de 5 embragues, ¿sí? 2 de sujeción, ¿ok? Y 3 de giro libre. Son solamente 5 embragues que en combinaciones de a 3 vamos a conseguir que tengamos cada una de las marchas. Aquí en la tabla que les estoy mostrando está el radio de entrega de cada una de las marchas, ¿sí? Y por supuesto las respectivas velocidades, incluyendo reversa, ¿ok? El modo limping, como ustedes bien saben, que es el modo de seguridad cuando se presenta alguna anomalía eléctrica, electrónica o hidráulica mecánica, es en sexta velocidad, ¿ok? Es en sexta velocidad, a diferencia de lo que ya conocíamos con las transmisiones anteriores, que teníamos cuarta velocidad o tercera velocidad como modo de limping, ¿ok? Que es el modo de emergencia. De estos 5 solenoides de cambio, como les comenté, que están ahora identificados por letras. Recuerden que en las transmisiones anteriores se identificaban los solenoides por el nombre del embrague al cual estaban ellos involucrados directamente en la marcha. En este modelo estos diseños de caja ZF, ¿no? Están
aplicados o indicados con letras, las 5 primeras letras del alfabeto, ¿sí? Y como pueden ver, el nombre del embrague también va a corresponder con el nombre del solenoide. Aquí tenemos en esta lámina los 5 embragues, ¿sí? Aquí estamos viendo una ilustración de lo que sería el tren de potencia, ¿sí? A nivel de embragues para poder mostrarles a ustedes, y pueden ver que en la parte delantera de la transmisión, es decir, hacia lo que es el convertidor de par, ahí tenemos los 2 embragues de sujeción, ¿sí? Que se aferran a los respectivos tambores. Y ya lo que sería en el cuerpo un tercio trasero, en el tercio trasero podemos ver los 3 embragues de giro libre, que son los que van a ir asidos ¿a dónde? A gran parte de lo que serían los planetarios, ¿sí? Los planetarios de tipo epicicloidal. Aquí pueden ver la disposición en este corte de lo que serían los engranes epicicloidales, señalados desde el EP1 hasta el EP4. ¿Okay? Estos embragues se les denomina epicicloidales a todo aquel conjunto que tenga engranes de alguna u otra forma, pero funcionen en un solo conjunto con distintos ejes, de forma tal de que aumentando o disminuyendo los radios de cada uno de los componentes de ese engrane podamos obtener una relación de lo que sería un gear ratio totalmente distinta, ¿sí? Aquí es donde los ingenieros juegan para poder mejorar lo que sería el par de entregas, la relación de entrega de transmisión. Estos engranes epicicloidales están conformados por un engrane solar, que es el que vamos a encontrar en el centro, ¿sí? Él está montado en lo que sería el portaplanetarios, ¿sí? Aquí lo pueden ver en azul oscuro. El engrane solar está montado en el centro, adherido hacia lo que sería el portaplanetarios, y de igual forma también soporta en este caso 3 planetarios, ¿sí? Estos 3 planetarios están de un lado agarrados o engranados al engrane solar y por su parte externa a lo que sería corona o engrane anular. Los distintos paquetes de embrague pueden estar asidos bien sea a la corona, bien sea a lo que sería el engrane solar, ¿sí? Y ahí, dependiendo de qué embrague esté aplicado en ese momento, junto con alguno de los embragues de sujeción, los embragues de frenado, vamos a conseguir entonces las distintas marchas, ¿ok? Entonces vamos a tener un embrague hidráulico aplicado a cualquier componente de un engrane epicicloidal, otro paquete engranado a otro engrane epicicloidal y otro paquete engranado a lo que sería un embrague de frenado. Y ahí tenemos ya la combinación perfecta, tenemos el cóctel perfecto para poder generar una de las 8 marchas que han sido desarrolladas en este diseño de transmisión. En cuanto al monitoreo del embrague, el monitoreo del embrague por supuesto se hace a través de la activación de los solenoides. Como ya les comenté, cada uno de los embragues tiene un solenoide correspondiente, ¿sí? Adicionalmente a eso tenemos también un solenoide para lo que sería el llenado del embrague del convertidor de torque, ¿sí? Y también tenemos un solenoide que se va a encargar de lo que sería controlar la presión de línea de funcionamiento, ¿ya? Estos solenoides son monitoreados con la herramienta de diagnóstico por el consumo de corriente que tienen, medido en miliamperios, ¿sí? Y se considera que cuando el miliamperio es alto, es decir, el consumo es alto, por supuesto el solenoide está energizado. Y cuando el consumo es bajo, el conjunto de solenoides o el solenoide se considera que está en modo apagado. Entonces, cuando realizamos los datos en vivo en el escáner con respecto al funcionamiento de la activación de los solenoides, lo que vamos a encontrar es valores que correspondientes a mediciones eléctricas en unidades amperios, en unidades de miliamperios, ¿ok? Así que tenemos que estar muy pendientes, mucho cuidado con ese detalle cuando vayamos a hacer el diagnóstico, porque tenemos que saber cómo interpretar los datos en vivo.
La referencia de condiciones normales es la misma de lo que sería la medición de resistencia de los conjuntos de solenoides. ¿Sí? En alguna oportunidad ustedes pueden haber visto videos donde se están verificando conjuntos de solenoides de transmisiones como la 545, 45, 65, donde todos los solenoides tienen la misma resistencia. Acá sucede algo muy similar, con una variación de hasta un 8%, más o menos 8%, por encima o por debajo con respecto a lo que es el consumo de cada uno de los solenoides y así poder determinar si el solenoide está en buen estado o no. En resumen, lo que les estoy diciendo es que para diagnosticar un solenoide de estos, simplemente lo que tenemos es que compararlo con un solenoide de otro embrague en funcionamiento, tanto en frío como en caliente. Recuerden que el consumo va a depender, por supuesto, también de la temperatura, ¿ya? Porque la resistencia del componente va a cambiar. Entonces, al comparar el consumo de un solenoide en funcionamiento con respecto a otro del mismo conjunto de solenoides, entonces ya podemos tener un valor de referencia, ¿sí? Todos deben consumir lo mismo con una diferencia de hasta un 8% por encima o por debajo. Los solenoides están ubicados, como bien saben, en el cuerpo de válvulas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar lo que serían los 5 solenoides de cambio. Vamos a encontrar lo que es el solenoide de liberación hidráulica. Recuerden que no hay no hay una guaya que mueva una palanca para lo que sería el desbloqueo de la posición de estacionamiento, de la posición park. ¿Sí? Entonces tenemos un solenoide de liberación y tenemos un solenoide de retención, identificados acá en esta lámina como el número 1 y el número 9. ¿Sí? Tenemos con el número 2 el solenoide de presión de línea. ¿Sí? Y tenemos el solenoide de llenado del convertidor de torque identificado con el número 3. Del resto lo que quedan son los 5 solenoides correspondientes a los 5 embragues de la transmisión 8 HP. En cuanto a los sensores de entrada y salida, los sensores de entrada y salida están montados en el cuerpo de válvulas, ¿sí? Estos sensores son de tipo Hall y de igual manera también se prestan como servicio con lo que sería el arnés. El arnés es una placa impresa, ¿sí? Una placa impresa que pudieron reemplazarla de forma tal que lo que se requiere en realidad es que desmonten el cuerpo de válvulas para poderla intercambiar. ¿Okay? Estos solenoides están ubicados, aquí pueden ver el de entrada, ¿sí? Está en esta área, en este momento está invisible para nosotros porque solamente lo que se ve en la punta es el captador. ¿Okay? Y acá en la salida, mejor dicho, el sensor el output sensor está adosado al arnés con una malla flexible, ¿sí? Con un flexilax, el cual es bastante sensible. Es muy delicado, sobre todo cuando ya ha sido expuesto a lo que es la temperatura de la transmisión. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se desmonte y no dañarlo, no romperlo, ¿sí? Ya que si se rompe, la reparación no es muy fácil y tocaría entonces reemplazar lo que sería la tarjeta impresa, ya que es un cableado rígido. El sensor de Park, ¿sí? El sensor de Park se encarga de este tipo Hall también y él nos indica la posición de lo que sería el trinquete, ¿sí? Aquí está en esta área. Aquí pueden ver la ilustración de lo que sería el trinquete, lo que es la uña de Park, ¿sí? Esa posición llega al TCM a través de este sensorcito Hall que está incorporado justamente debajo del trinquete. El sensor de temperatura. Acá en esta lámina ustedes pueden ver, o mejor dicho, lo que están viendo ustedes acá en esa imagen es esto que les estaba comentando, lo que es el ramal, lo que es el arnés, esa tarjeta rígida, ese cableado rígido, es eso que ustedes están viendo ahí. Al final, vamos a señalarles aquí.
Ok, acá les estoy mostrando dónde va cada uno de los solenoides. ¿Sí? Aquí va cada uno de los solenoides. Y esto con todos ustedes, esta pieza negra plástica que ustedes ven acá, es el arnés. Es el arnés como tal de lo que serían las conexiones eléctricas de el TCM y los distintos sensores que están en el cuerpo de válvulas, así como los solenoides. El sensor de temperatura es un termistor, ahí está señalado con ese círculo amarillo, y está montado debajo de los solenoides. ¿Sí? Para poder apreciarlo tienen que desmontar toda la placa y desmontar los solenoides. Ese termistor viene adosado a lo que sería esta placa rígida. Por consiguiente no se le va a dar servicio por separado. Dentro del TCM también hay un sensor de temperatura de aceite de transmisión, ¿sí? Para poder determinar a qué temperatura está sometido lo que sería el TCM como tal y poder comparar el funcionamiento tanto interno, el funcionamiento, la temperatura del líquido dentro del TCM con el que está dentro de la transmisión. ¿Sí? Es una manera de poder preservar el funcionamiento del módulo, ya que debemos protegerlo contra temperaturas, ya que es el principal componente o el principal condición física que puede causar daños representativos a la unidad TCM. Así que él está en constante comparación de la temperatura, digamos, exterior al TCM con la interior del TCM. Acá les está haciendo la reseña, ¿sí? Para que les quede acá, el TCM compara ambas lecturas de temperatura para determinar la estrategia de funcionamiento en modo caliente. Recuerden que cuando la temperatura de la transmisión se eleva, ¿sí? Se va a inhibir los últimos cambios de forma tal, vamos a caer en un modo de potencia reducida, ¿sí? De cierta manera, de forma tal de que podamos refrigerar la transmisión, o mejor dicho, la transmisión recupere su temperatura de funcionamiento óptima. Incluso esta estrategia incluye la disminución de lo que sería el pulso de inyectores, ya esto es a manera general, ¿sí? La disminución de lo que sería el pulso de inyectores y en los vehículos diésel también la aplicación de la electroválvula. Bueno, conversemos ahora un poco sobre lo que serían ahora las transmisiones de 9 velocidades. Sí, Chrysler también tiene transmisiones de 9 velocidades con tecnología ZF. Y aquí sí vamos a encontrar varias representaciones del trabajo que ha hecho Chrysler con respecto a las modificaciones en esta transmisión de 9 velocidades de ZF. Tenemos como primer dato sorprendente, porque en realidad y en lo personal encuentro muy atractiva esta transmisión con todos los datos técnicos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta transmisión nos entrega 480 Newton metros. Ofrece ventajas distintivas sobre las transmisiones predecesoras, tanto de 8 como de 6 cambios. ¿Okay? Al proporcionar relación adicional en un conjunto transversal multipropósito y de menor tamaño, ya que por su volumen y su peso, esta transmisión es ideal para acoplarla incluso a los vehículos eléctricos. Incorpora embragues deslizantes patentados por ZF, tipo dog o llamados dog clutch. En alguna literatura lo van a ver como embragues de garra. Aumentando las combinaciones de radio con tan solo 4 paquetes de embragues de disco convencional. ¿Sí? Esta transmisión contiene solamente 6 embragues. 2 embragues dog clutch, que son los que hacen la magia en esta transmisión, y 4 embragues convencionales, 2 de sujeción y 2 de giro libre. Con esa combinación vamos a conseguir 9 velocidades sorprendentes en una transmisión tan liviana y tan pequeña. Tanto así que esta transmisión ZF en los vehículos a los que los ha diseñado tienen una economía de combustible de hasta un 16%.
con respecto a lo que sería el uso de las transmisiones de 5 velocidades, 5 y 6 velocidades. La aplicación, como pueden ver, ya aquí en la imagen tenemos 6 modelos interesantes que tienen la aplicación de esta transmisión. Esta es la transmisión modificada por Chrysler, la 948TE, ¿sí? La vamos a encontrar en lo que sería Jeep Cherokee KL 2014 en adelante, en Jeep Renegade 2014 en adelante, en Chrysler C200 con motorización 2.4 litros del 2015 al 2017, Chrysler Pacifica del 2017 hasta la actualidad, Ram ProMaster City del 2015 y lo que sería Fiat 500X desde el 2016 en adelante. Tenemos 6 aplicaciones, 6 plataformas para esta transmisión 948TE. También tenemos lo que sería la original, la ZF9 HP48. La vamos a encontrar en lo que sería Chrysler 200 pero con motorización 3.6 litros del 2015 al 2017 y el Jeep Compass 2017. Ahí vamos a encontrar lo que sería la caja, la transmisión ZF9HP48. En cuanto a la identificación, no va mucho más allá de lo que ya vimos en las transmisiones de Chrysler. 9, que corresponde a las 9 marchas de avance. El conjunto de planetarios controlados hidráulicamente, al igual que un convertidor de par hidráulico. 48 equivale a lo que sería la representación de 48 Nm de torque, que es lo que entrega esta transmisión. Ya para la identificación de Chrysler, la T indica que es de montaje transversal, ya que esta transmisión tiene montaje para lo que sería tracción delantera. Y por supuesto la E, un control de cambios totalmente electrónico. Aquí tenemos las dimensiones de esta transmisión. Como pueden ver, aproximadamente 37 centímetros por 52 por 42. Una transmisión muy, pero muy pequeña. Un tamaño reducido con una excelente potencia. Este tamaño reducido es lo que la hace atractiva para montarlo en lo que serían los vehículos híbridos, ¿sí? Su relación de diferencial, otra de las sorpresas de esta transmisión, es que entrega una relación de diferencial de 9,81 a 1. Aquí tenemos los dos modelos en esta lámina, la 948TE y la 9HP48. Como pueden ver, tienen algunas diferencias, representatividades. Por ejemplo, la 948, fíjense que acá está el conector de lo que sería el TCM, perdón, el conjunto de solenoides, está montado sobre el cárter, ¿sí? Así que es fácil identificarlo. La conexión del conjunto de solenoides está acá montado en el cárter. En la 9HP48, como pueden ver, el cárter es totalmente liso y el conector está montado acá sobre lo que sería el casco de la transmisión, ¿sí? Así que esta es una de las maneras de poderla identificar por la conexión del conjunto de solenoides. ¿Qué más tenemos? El TCM. El TCM también nos va a identificar la transmisión en cuanto a su modelo, ya que la 948 tiene el TCM colocado en la parte frontal y la 9HP48 tiene el TCM montado en su parte superior. Así que ahí vamos a poder también identificar lo que sería el modelo de transmisión. El control electrónico es el mismo para ambas, ¿sí? Las diferencias son en diseño y mecánica. El fluido, utilizan por supuesto el fluido recomendado por ZF, el 8 and 9 Speed ATF. Fluido único, recuerden, no es compatible con el ATF más 4 que veníamos utilizando y incluye por supuesto
el revelador de fugas, ¿sí? Es un tinte que es susceptible a la luz ultravioleta para detectar fugas. Las mismas condiciones aplican para este tipo de transmisiones. En modo deportivo, el modo de remolque o en caso de exceso de carga, ¿sí? Y lo que sería la conducción frecuente a alta velocidad o arranques en maltratos, van a por supuesto se van a repercutir directamente en la calidad de vida del aceite, lo cual va a reducir sus periodos de cambio. De igual forma, ZF recomienda que debe cambiarse entre 80 y 120.000 kilómetros, dependiendo por supuesto del modo de conducción, o transcurridos 8 años como máximo. En cuanto a la medición del fluido, ambas transmisiones tienen un tapón, un orificio de medición. Aquí en la lámina pueden ver dónde está ubicado ese orificio, ¿sí? Por diseño están en lugares similares para ambas. Y la medición de este aceite es con varilla, ¿sí? Esta varilla es una herramienta identificada por Miller como la 10323A, ¿ok? 10323A. Esa varilla no es más que una escala graduada a 1 centímetro, ¿sí? Y consiste solamente en quitar el tapón e introducir esa varilla en el orificio hasta el tope, luego retirarla y verificar el nivel de fluido. Esta medición, por supuesto, hay que tomar en cuenta, al igual como se medía o se mide el aceite en las transmisiones CVT utilizadas en Caliber y Compass, tomando en cuenta lo que sería la temperatura. Entonces, el procedimiento de medición es el mismo utilizado en estos vehículos que estoy mencionando, Caliber y Compass. Hay que llevar el vehículo, el aceite, a un nivel de temperatura de funcionamiento, aproximadamente unos 60 grados centígrados, y por supuesto monitorear la temperatura con el escáner y hacer la medición. Hay un rango de posición de palanca, incluso un tiempo de espera, que es aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? Para que el aceite repose y medir lo que sería el nivel de aceite. Acá en la gráfica estamos viendo el valor mínimo, el valor máximo y el valor óptimo, ¿sí? Recuerden que estos aceites de transmisión tienen que medirse con temperatura, ya que estos aceites con la temperatura se expanden, ¿ok? Entonces, estas gráficas que las van a encontrar ustedes en todos los manuales de servicio, es importante que las tengan en cuenta, ¿ok? Para que puedan hacer la medición del fluido correctamente. Recuerden, en todos los procedimientos de diagnóstico, en todas las cartas de diagnóstico, lo primero que ustedes les dice que verifiquen es el nivel de aceite, ya que eso puede ocasionar gran cantidad de fallas. Un aceite con nivel deficiente. Aquí tienen un cuadro ilustrativo de lo que sería referencia entre temperatura y por supuesto el nivel en centímetros, en milímetros, de lo que correspondería para la medición de estas transmisiones. Esta tabla aplica para ambas transmisiones, tanto la 948 como la 9HP. ¿Ok? El filtro de aceite. El filtro de aceite, a diferencia de lo que habíamos visto en la 8HP70, aquí tenemos un filtro de aceite convencional. Este filtro de aceite va montado directamente sobre la bomba, ¿ok? Y se le puede dar servicio por separado. La bomba de aceite es una bomba particular, es lo que llamamos bombas de alto rendimiento, bombas de alto volumen, y va movida por una cadena que va engranada a lo que sería el eje de entrada de la transmisión. El convertidor de par, convertidor de torque, o como lo llamamos algunos turbina, tiene un diseño tipo damper, ¿sí? Es un amortiguador que tiene de forma tal de poder suavizar, mejorar el performance de lo que sería la aplicación del convertidor de torque en la salida, entrada y durante lo que sería el acople y el desacople de la marcha de directa. Aquí sí vamos a encontrar dos diferencias significativas,
ya que los convertidores de torque no se pueden intercambiar entre la 948 y la 9HP. ¿Sí? Como pueden ver acá en la lámina, son ejes de entrada totalmente distintos. Así que tenemos que utilizar la transmisión, perdón, el convertidor de torque correcto aplicado para la transmisión. En cuanto al conjunto de engranes, aquí es donde sucede parte de la magia, ¿sí? Parte de la carga del funcionamiento, de lo espectacular de esta transmisión es el conjunto de 4 engranes epicicloidales, y aquí los tienen por separado, ¿okay? Aquí tienen el conjunto de los 4 engranes, los cuales están orquestados majestuosamente, porque no existe otra palabra, de forma tal de que podamos entregar 9 velocidades solamente con esos con ese conjunto de 4 engranes inteligentemente diseñados. En cuanto a los embragues, aquí tenemos que son un conjunto de embragues. Aquí en esta lámina están puestos de forma total. Así es el tren de potencia, así de pequeño, ¿sí? Recuerden que la transmisión es muy, pero muy liviana, muy pequeña. Y aquí están dispuestos los 6 embragues. Están 2 embragues de sujeción, 2 embragues de giro libre y 2 embragues de tipo dog clutch. Veámoslos entonces por separado. Aquí están los 2 embragues multidisco de giro libre, ¿sí? Aquí están. Estos son los embragues de giro libre que van adosados a lo que sería el conjunto de planetarios epicicloidales. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que serían los 2 embragues de sujeción. Aquí están. Ahí está el conjunto de los 2 embragues, ¿sí? Aquí tenemos. ¿Estoy? Ok. Aquí tenemos un embrague y aquí tenemos el otro. Ahí están los 2 embragues. Esos embragues están identificados con letras que van desde lo que sería, desde acá, desde la parte trasera hasta la parte delantera de la transmisión. Así que aquí vamos a encontrar la letra A. Y en consecuencia A, B, C, D, E y F. Recuerde que son 6 embragues, ¿sí? Así que vamos a tener 6 letras. Esas 6 letras de igual manera es la identificación de cada uno de los solenoides que vamos a estar hablando en unos instantes, montados en el cuerpo de válvulas. ¿Ok? Entonces tenemos acá los embragues de giro libre. Como vimos en la lámina anterior, era uno en la parte delantera y uno en la parte trasera. Ahí están, el embrague E y el embrague B, ¿sí? Como A y como F, es decir, primero y último, están señalados lo que serían los embragues dog clutch. ¿Ok? Los otros 4 embragues están identificados con las letras B, C, D y E. En este momento acá estamos viendo lo que sería el embrague B y el embrague E. Ahora los embragues de sujeción, recuerden que estaban juntos en la parte externa. Aquí está el clutch C y el clutch D. Ahí están. ¿Ok? Ahora vamos a ver dónde están los embragues tipo dog clutch. Estos embragues no son de discos de pasta como los conocemos, ¿sí? Son unos embragues muy particulares. Aquí está uno. Los dos tienen la misma forma, aunque no son iguales, tienen el mismo funcionamiento y por supuesto son muy similares. ¿Cómo trabaja este embrague? Este embrague trabaja de manera deslizante, es decir, el embrague, lo que sería el engrane, el bicicloidal, se va a deslizar hacia adelante y hacia atrás, o mejor dicho, de izquierda a derecha, porque es una transmisión transversal, y después se van a aplicar los distintos embragues de sujeción o de giro libre para aplicar con ese cambio mecánico de relación poder conseguir la marcha adicional. ¿Okay? Así que el embrague funciona de esta manera, simplemente deslizándose de izquierda a derecha. Y son 2 embragues de estos, recuerden. Esto es el diseño de ZF que consigue junto con los engranes epicicloidales, los engranes planetarios,
las 9 velocidades, las 9 marchas y esa excelente relación de diferencial. Estos embragues están ubicados, como les dije, acá está el embrague F y aquí está el embrague A, ¿ok? En ambas puntas o ambos extremos de lo que sería en la línea de potencia del tren de la línea de fuerza de la transmisión. ¿Ok? Aquí tenemos otra vista, aquí está la A y aquí está el F. Ahí están ubicados. Ahora veamos cómo se aplican las distintas velocidades, cómo sucede todo este cambio dentro de la transmisión. ¿Sí? Aquí tenemos, primero que nada, en esta lámina, para mostrarles todas, primero que nada vamos a tener acá ahora 3 embragues. Igual que la 8HP70 o el conjunto 8HP, perdón, se aplican 3 embragues, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el embrague A y el F, que son los dos clutch, y el embrague D, ¿sí? El embrague con la letra D, para aplicar lo que sería primera marcha. Y va a entregar una relación de 470 a 1. Aquí ya están aplicados. Los que están en amarillo son embragues que no están aplicados, ¿ok? No están aplicados. Simplemente acá estamos viendo el flujo de potencia con los embragues aplicados y por supuesto los que están involucrados en entregar esa marcha. ¿Ok? Si vemos acá segunda marcha, ¿sí? Ya los embragues han cambiado. Ahora tenemos, en vez del embrague D, ahora tenemos el embrague C, que es otro embrague de sujeción. Es para segunda marcha. Obviamente cambia la relación de entrega de la transmisión, ahora a 2.84 a 1. ¿Ya? Veamos tercera marcha. De igual manera, recuerden que lo que está sombreado en amarillo son embragues que ya no, en ese momento no están aplicados, no tienen flujo hidráulico para poder trabajar. Lo que está en gris es lo que está aplicando en este momento en la tercera marcha. Cuarta marcha, quinta, sexta, séptima. Vean cómo cambia la transmisión a medida de que van avanzando en las marchas. El trabajo de los embragues, de estos embragues dog clutch, es sorprendente en cuanto a la precisión con la que se consigue un cambio de relación, de salida, ¿sí? Y aquí tenemos ya la novena marcha, ¿ok? La novena marcha. Fíjense que la novena marcha, lo que están aplicados son puros embragues, únicamente embragues, tanto de un embrague de sujeción y los dos de giro libre. Son los que están aplicados en esta marcha. Bien, en cuanto a lo que sería el control electrónico, tenemos elementos comunes. Un sensor de presión de fluido, ¿sí? Ese sensor de presión de fluido se utiliza para monitorear el trabajo de lo que serían los embragues dog clutch. Está adosado a lo que sería el cuerpo de válvulas y la diferencia de presión es la que le va a indicar al TCM el correcto funcionamiento de lo que serían estos embragues tipo dog clutch. ¿Okay? El sensor de temperatura está incorporado al arnés, ¿sí? El cual el arnés es flexible a diferencia de lo que teníamos en la caja ZF, ¿sí? O mejor dicho, es mixto, tiene una parte flexible y una parte rígida. Ese sensor se le da servicio con el arnés completo. Los sensores de velocidad están en un solo conjunto. Ambos, sensor de entrada y sensor de salida, se les presta servicio como elemento completo. Lo que sería la selección de rango de transmisión, vamos a encontrar un diseño con palanca de cambios con cable. Es decir, aquí sí tenemos una guaya mecánica que nos va a permitir a nosotros seleccionar el correcto rango o seleccionar el rango deseado. Dentro de la transmisión está un sensor de tipo Hall, el cual va a monitorear la posición de esa palanca de velocidades, lo que conocemos como TRS, ¿sí? Ese TRS, vuelvo y repito, está dentro de la transmisión
y es el que envía la señal de la velocidad o de la marcha correspondiente, la posición de la palanca correspondiente al TCM. El cuerpo de válvulas tiene como complemento lo que sería el alojamiento de los solenoides de cambio, ¿sí? Ahí vamos a encontrar lo que serían los solenoides de los 6 embragues, lo que sería el solenoide del modo de limp home mode y el solenoide del llenado del convertidor de torque y por supuesto un solenoide de presión de línea. Estos solenoides se les da servicio en conjunto, ¿ok? Hasta ahora no se venden por separado, ¿sí? Y por supuesto el monitoreo de estos solenoides, al igual que en la transmisión 8HP, es monitoreado o es controlado por el consumo de corriente, ¿sí? Así que en el escáner lo que van a ver es lectura en miliamperios. Y aquí viene otra parte bastante interesante, que es la programación, ya que en esta transmisión tenemos dos modos de programación, dependiendo de qué servicio le hayamos prestado nosotros a esta transmisión. El Quick Learn, ya lo conocemos todos. El Quick Learn es lo que sería el ajuste, ¿sí?, del tiempo de llenado de cada uno de los embragues. Como lo conocíamos en las transmisiones anteriores, lo que serían los volúmenes de embrague, los CVI, ¿sí? Estos se restablecen a cero. Esta transmisión tiene una electrónica bastante compleja, ¿sí? Y su software, por supuesto, también es bastante complejo, lo que permite que esa transmisión, aún con altos grados de desgaste, pueda mantener su eficiencia, ¿ok? Y esos valores, cuando hacemos una reconstrucción de la transmisión, deben colocarse de nuevo en cero, ¿ok? Ahora bien, aparte del Quick Learn, también tenemos que hacerle el aprendizaje del cuerpo de válvulas, ¿sí? Ya que ese aprendizaje va a ordenar lo que sería el trabajo del consumo de los solenoides con respecto al llenado y al flujo que hay de líquido en el cuerpo de válvulas. Es decir, tenemos dos procedimientos que hacer, ¿ya? Siempre y cuando hayamos hecho una reparación mayor en la transmisión, un overhaul completo. Si ya hicimos, o lo que hacemos es solamente una reparación de cuerpo de válvulas o de solenoides, no vamos a hacer el Quick Learn, solamente vamos a hacer lo que sería el aprendizaje del cuerpo de válvulas. Y esa información la pueden encontrar ustedes con detalle, ¿sí?, en dos boletines de servicio, ¿sí? Aquí les estoy mostrando en la lámina lo que sería el 21.012.16, pero también aplica, que es aquí aplica también el 21.013.16, ¿sí? Esos son los boletines que corresponden a lo que sería el aprendizaje de estas transmisiones. En el 013 les habla de la aplicación de vehículos, le dice que solamente es para Jeep Renegade, Chrysler 200, Fiat 500, KL y Ram Pro Master City, y les especifica los años, por supuesto. Y acá en una de sus notas dice que la programación rápida de la transmisión debe realizarse siempre que se repare o se sustituya la transmisión o se sustituya el cuerpo de válvulas o la sustitución del módulo TCM, ¿sí? Es decir, son los mismos lineamientos que nosotros veníamos ya aplicando para lo que sería un reemplazo de componentes, como eran los solenoides, como eran el TCM, ¿sí? Aquí debiéramos hacer lo que sería el Quick Learn. Y en una nota aparte dice, si se sustituye solamente el cuerpo de válvulas o el TCM, se debe ejecutar el procedimiento de programación de solenoides, ¿sí? Ese procedimiento de programación de solenoides está en el boletín 21.012.16. Estos boletines los pueden conseguir en Google, como también los pueden conseguir manuales como Mitchell, como Aldata, ¿sí? Ahí van a tener ustedes esos boletines. Solamente tienen que colocar estos números que les estoy mencionando, ¿sí? Aquí está el número
21.012.16 y recuerden el 21.013.16, que es el que les habla de lo que sería la programación o las condiciones para hacer la programación del solenoide en el cuerpo de válvula. ¿Ya? Importante dato para hacer este tipo de reprogramación es que el aceite tiene que estar a una temperatura de aproximadamente 60 grados centígrados, que son unos 140 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y por supuesto, el nivel de calibración del TCM debe ser el último propuesto según las listas de programación, al igual que el software de programación. Si utilizan la plataforma 1.0 debe ser superior a la versión 15 de WiTech, y si utilizan WiTech 2.0 ahí van a tener ya el último nivel para hacer este tipo de aprendizajes y o reflash, ¿sí? Que es otra cosa distinta, ya que si el TCM no tiene el nivel de calibración, el último, no está actualizado, deben realizar la actualización para después, por supuesto, hacer lo que sería el Quick Learn y lo que sería el aprendizaje del cuerpo de válvulas. Muy importante este tema, ya que recuerden que el Quick Learn lo que va a resolver, es importante que ustedes sepan esto, lo tengan bien claro, lo que va a resolver son el rendimiento o la forma como se distribuyen los cambios, ya que si el valor de llenado, del tiempo de llenado del embrague es corto, el embrague va a quedar vacío y va a causar deslizamiento, y si por el contrario es muy alto, entonces el solenoide el cambio no va a tener el respectivo performance, el respectivo rendimiento. Entonces recuerden que si están haciendo una reparación de una transmisión, se supone que ya por ende los valores debieran estar por encima de lo normal, ¿sí? Así que esos tiempos de cambio nunca van a coordinarse, nunca van a estar sincronizados con lo que sería la realidad física. Entonces estos valores, haciendo el Quick Learn, se van a llevar a cero, a diferencia de lo que teníamos ya establecido para las cajas 545 y 65, que teníamos unas tablas que nos especificaban unos volúmenes máximos y mínimos de embrague. No, aquí estos volúmenes se van a llevar a cero, ¿sí? El embrague, si no está en cero, es porque está presentando una deficiencia en la detección del llenado del embrague, que hay que corregir. Así que esos volúmenes de embrague en el momento de la reparación deben estar en cero, ¿sí? Ya que de ahí en adelante va a comenzar el ajuste correspondiente a lo que sería el desgaste natural de la transmisión. El aprendizaje del cuerpo de válvulas, ¿sí? El aprendizaje del cuerpo de válvulas nos va a dar más confort en lo que serían los cambios, ya que una cosa es, que es lo que se resuelve con el Quick Learn, lo que sería la dosificación de los cambios, ¿sí? La diferencia entre un cambio y el otro. Y el aprendizaje del cuerpo de válvulas lo que nos va a dar es la precisión, es la puesta en el momento del fluido correspondiente a cada uno de los embragues, ¿sí? Entonces, muy pendientes con lo que es la programación de estas transmisiones de 9 velocidades, ya que tienen estas particularidades, ¿sí? Entonces recuerden descargar y leer estos dos boletines, el 21.012.16 y el 21.013.16, correspondientes a lo que sería la programación de servicio para las transmisiones de 9 velocidades. Bueno, mis amigos, hasta acá los acompaño con la información que les tenía. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube AMECA, así como en nuestras redes sociales Facebook, Instagram. Ahí tienen nuestro número de soporte para cualquier duda y ayuda que les podamos prestar. Este video, por supuesto, va a quedar acá en el canal de la CNT, y por supuesto va a ser retransmitido en nuestro canal de YouTube AMECA, para que también tengan la oportunidad de tenerlo como material de todo lo que tenemos ahí.
Sigan disfrutando de la Expo Mecánica Automotriz Internacional Pachuca 2020 y espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego.